más didáctica, así como que cuando estamos en inicial, en el nido, nos enseñan mediante las imágenes, mediante los colores. Lo mismo pasa aquí, la mejor forma de catequizar es mediante la pintura. Por eso es que en un primer momento las pinturas están dentro de la arquitectura, ¿ya? Vamos a encontrar murales, vamos a encontrar mosaicos por ahí también, vamos a encontrar lienzos, y con el pasar del tiempo vamos a ir encontrando pinturas mundanas, es decir, no necesariamente relacionadas con este propósito de la catequización, no pinturas en las que vamos a ver imágenes donde se va a retratar a los primeros nobles, ¿no? Se va a retratar parte del paisaje nuevo, ¿no? El paisaje limeño, el paisaje andino. Entonces, obviamente en un primer momento la pintura es netamente religiosa y luego pasa a ser mundana, ¿ya? Siendo el retrato el género pictórico que se empieza a desarrollar más. Ahora, en un primer momento la pintura va a ser simbólica, muy simbólica. Casi todas las imágenes que vamos a encontrar son relacionadas con los símbolos muy parecidos al paleocristiano, en la que se va a encontrar siempre al buen pastor, se va a encontrar el arca, se va a encontrar el pez, se va a encontrar el pavo real, se va a encontrar la calavera, el ancla, la ballena, el crismón también. Era un símbolo muy usado en la época paleocristiana, ¿no? Y bueno, otras imágenes como la campana, el cerdo, la corona, las conchas, el corazón, los diferentes tipos de corazones, ¿no? Las cruces también, hay varios tipos de cruces, cada tipo se relaciona con un santo o con un contexto en particular. La cornucopia también es otra imagen que es muy famosa, la flecha, el gallo, la iglesia, también depende cómo está representada, el látigo, la lanza, ¿no? Animales también, el mono, el perro, el león, ¿no? Otra imagen ya, el pelícano, también es muy famoso en la colonia. ¿Qué más? Y otras imágenes que se van a relacionar exactamente solo con un personaje. Por ejemplo, van a acompañar al mártir, van a acompañar al discípulo mártir o a la Virgen en particular, porque hay varios tipos de vírgenes, así como los Cristos, o a un santo, ¿ya? Entonces, algunas veces está de más porque al santo, ¿no? O a la santa se le reconoce fácilmente, por ejemplo en el caso de Santa Rosa, por la vestimenta, por las rosas, ¿no? Pero va acompañada de sus atributos, ¿ya? Hay santos también que no son tan reconocidos en la colonia, en América, pero son santos muy trabajados, muy usados en el extranjero, en el caso de España, ¿ya? Pero igual se llegan a trabajar aquí, se llegan a pintar, pero para que el peruano pueda reconocerlo necesita el atributo. Y es decir, que nos llegan un ciento de santos, ¿no? Extranjeros que pasan a ser santos patrones de muchos sectores de la colonia, ¿no? Vamos a encontrar el santo patrón de los animales, santo patrón de los panaderos, santo patrón de la música, santo patrón de los zapateros, santo patrón de los costureros, ¿sí? Entonces, era una forma, como les dije la clase pasada, una estrategia de esa nueva sociedad para poder, a ver, esta palabra se me va, como para poder relacionar, para poder amistar de cierta forma, ¿no? Al hombre andino con toda esta cultura nueva. Entonces, el hombre andino coge a estos santos patrones como suyos, los empieza a adorar, los empieza a hacer parte de su vida, de su oficio, en el caso de que sea, por ejemplo, santo patrón de los zapateros, y así, sin darse cuenta, va entrando en la religión,
Entonces fue una estrategia más que usan los colonizadores para poder manejar la mente del hombre andino, ¿ya? Entonces es importante reconocer cuáles son los iconos. Ya, yo les voy a pasar ahora en el pequeño break de 5 minutos que les voy a dar luego para tomar una foto y pasarlo al WhatsApp. ¿Sí, chicos? Sí, porque no quiero olvidar. Otra cosa más, cuando empezamos a hablar de iconos, hace como un mes creo, cuando empezamos a hablar sobre arquitectura, les hablé sobre los niveles, no sé si se acuerdan, sobre los niveles de la iconografía, según Panofsky. Lo hice con ustedes. Recuerdo grosso modo mis... Ya, a ver, les refresco un poquito la materia. Sí, les hablé sobre el estudio de iconografía que hace Panofsky, ¿ya? En el cual hace una división, habla de los 3 niveles, ¿sí? En el cual vamos a reconocer una imagen. Por ejemplo, en el primer nivel se refiere al mundo de los motivos artísticos, por ejemplo, reconocer un árbol, reconocer una mesa, reconocer un ancla, ¿no? A reconocer la imagen por los conocimientos que nosotros tenemos desde que hemos empezado a reconocer las imágenes de pequeños, pero sin un conocimiento previo, o sea, sin conocimientos que ustedes hayan tenido en el instituto, en la universidad o en el colegio, simplemente por haber reconocido la imagen, ¿no? Ven una manzana, ya es una manzana, pero no saben qué significa todavía la manzana, simplemente reconocen el objeto, ¿ya? Es como si ven a Cristo crucificado, ustedes qué pueden decir, si no tuvieran conocimientos de Biblia, de historia, del instituto ni nada, dirían que es un hombre que está incrustado en 2 palos de madera, no condenado a muerte, no es un hombre que está siendo condenado a muerte, pero está clavado, así de manera literal, está en 2 palos cruzados, nada más. ¿Ya? O sea, es un nivel básico, bien básico. El segundo nivel se relaciona con conceptos previos que ustedes ya conocen en ciertas instituciones, ¿no? Como por ejemplo el colegio, la iglesia, en el caso de ustedes el instituto. Por ejemplo, si ven a Jesús crucificado, ya por los conocimientos que tienen del colegio o de la iglesia, podrían decir que es Jesús. ¿Sí? Que es Jesús. Claro. Ya lo reconocen. Entonces dirían que es Jesús crucificado, ¿no? ¿Sí? En el tercer nivel, ya, sí requiere conocimientos mucho más avanzados. Por ejemplo, en el caso de los conocimientos que ustedes tienen de guía, obviamente que tiene como base los conocimientos de historia y de la misma iglesia, pero mucho más profundo. Entonces, en este caso dirían que es Jesús crucificado y podrían hablar un poco de historia, ¿no? En la parte superior de la cruz está el INRI, que significa tal, esto se dio en el año 1, etc. Entonces ya como guías ustedes pueden describir la imagen, pero de una forma mucho más culta, con un nivel iconográfico mucho más superior. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Ya, esos son los 3 niveles que habla Panofsky. Entonces son básicos porque igual en la pintura se va a usar mucho. ¿Sí? Aquí el pintor que empieza a trabajar, no digo peruano porque los primeros pintores no fueron peruanos, fueron extranjeros, ¿ya? Empiezan a trabajar basándose en estos 3 niveles. Por ejemplo, el primer nivel para zonas como por ejemplo de la sierra, donde el hombre andino no sabía nada, absolutamente nada. Entonces se les tenía que explicar como si fueran niños una obra. El segundo nivel para un círculo mucho más, un poquito más culto, ¿no? Por ejemplo en Lima. Y el tercer nivel ya para los nobles, ¿sí? Porque también se catequizaba a los niños, ¿sí? Entonces, vamos.
¿ya? Les hablé también acerca de la diferencia entre un signo y un símbolo, ¿cierto? No me acuerdo. Ya, el signo es aquella imagen que te da una respuesta inmediata. Por ejemplo, una flecha. ¿Sí? En cambio, el símbolo es aquella imagen Claro. y que nos emite una noción abstracta, por ejemplo, una manzana. A ver, les explico. El signo nos da una respuesta inmediata. El símbolo nos da una noción abstracta, es decir, tenemos que analizar. Eso es lo que les decía hace un rato. Tenemos que interpretarlo. Sí, la manzana, ya ven la manzana, esta imagen se relaciona con el pecado, con lo que sucedió en Adán y Eva, entonces la manzana va a representar el pecado. La calavera representa la muerte, por eso. Entonces tienen que analizar la imagen mediante un acontecimiento, un hecho o por el mismo concepto que tiene la imagen. Relacionarlo. Claro, ¿sí? ¿Qué más? El atributo, les estoy dando estos conceptos para que podamos entender, porque es diferente decir atributo siempre, ¿no? Entonces, el atributo es aquel objeto real, ¿sí? Que sirve para poder reconocer a un personaje, ¿ya? Como les decía hace un rato, los santos, los mártires, llevan un atributo, ¿sí? Para poder identificarlos. Por ejemplo, Santa Rosa, aparte de estar vestida como dominica y con su florcita, casi siempre lleva un manto, ¿ya? Y este objeto está bien en el suelo, bien alrededor de los objetos que quizás la acompañan, o sobre una mesa, o en un escenario al fondo del cuadro, pero va a estar en alto, ¿ya? ¿Qué más? El emblema. Vamos a encontrar también el emblema en muchas de las pinturas coloniales, ya que se relaciona con un mensaje moral, ¿no? Que va a acompañar al representado, ¿no? Por ejemplo, Santa Rosa, algunas veces, no siempre, pero algunas veces tiene en la parte baja, baja medio, baja inferior, un mensaje, ¿no? Donde se dice Santa Patrona de América y de las Indias, ¿no? Nació en tal año, tal año. Es patrona. Hay una pequeña descripción, ¿no? Es patrona de las Américas. La cualidad o las cualidades del personaje, ¿no? Este personaje, tu calidad, dominica, etc. ¿Ya? Eso es un ejemplo. ¿Qué más? Una alegoría. Profesora, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es patrona de las Américas y de las Filipinas. Y las Filipinas. Sí, Freddy, muy bien. Sí. Ya. Sí, ya. Alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es la personificación de un vicio, una virtud o un ser abstracto en general. Por ejemplo, la alegoría de la libertad, ese cuadro famosísimo de, si no me equivoco, es de Delacroix o de David. ¿Delacroix? Delacroix. Sí, Delacroix, ¿no? En la época romántica. Me tinca. No, clásica romántica. Lo que pasa es que la alegoría de la libertad es una alegoría muy usada. Entonces, a partir del neoclasicismo y ustedes saben, toda esta bomba de la Revolución Francesa, aparecen las alegorías, que son estas imágenes de mujeres o de varones más mujeres que te van a representar una virtud, por ejemplo. Recuerden que los neoclásicos eran muy virtuosos, muy moralistas. Entonces, había una mujer semidesnuda que mostraba parte del pecho con un manto largo cargando la bandera de Francia. Representa a la libertad. ¿Ves? Una pregunta. Este cuadro ha sido muy repetido. Dime. ¿Está mostrando alguna imagen? No, todavía. Ya. Ok. Todavía. Ahorita voy a mostrar. ¿Ya? Se escribe Delacroix, pero se pronuncia Delacroix.
Ahorita lo veo. La alegoría guiando pueblos. Sí, es de la Cora, lo acabo de googlear. Entonces de la Cora. Sí, entonces este cuadro ha sido muy repetido, ¿no? Pero lo que me interesa es que recuerden esta forma de representar la virtud mediante el cuerpo de una mujer. Entonces se repite, por ejemplo, la justicia también, ¿no? Se representa a una mujer cargando una balanza, ¿no? Y con la regla, ¿verdad? Y bueno, esto es lo básico, ¿ya? Ahora les voy a pasar un ratito las fotos, ¿sí? Ahora sí voy a proyectar. Voy a proyectar. Ya, Miss. Quiero que vean parte de las imágenes que vimos en la clase pasada. Les hablé sobre... A ver. Acá está. Ya. Esto pues si lo vimos. Llegamos a trabajar pintura. Sí, les decía que la pintura va a ser simbólica y que las imágenes que también se van a representar, aparte de los santos, imágenes, vamos a encontrar a los arcángeles. Sí, en un primer momento el arcángel está mesurado, está tranquilo, no tiene tantas decoraciones. Después ya el arcángel se va a volver así como un soldado con alas, sí, muy a lo virreinal. Y se va a llamar el arcángel arcabucino, ¿no? Por el arma que va a llevar y aparte por la vestimenta. ¿Qué más? Hablamos también acerca de los primeros pintores peruanos, ¿no? Que no eran tan reconocidos como lo fue después Vid y el resto de artistas. Sí, estos primeros pintores llegaron a apoyar con la colonización. Sí, empezaron a trabajar los primeros lienzos. Aquí el material predilecto para crear estos primeros cuadros fueron el lienzo, estamos hablando de la tela, y luego el soporte de madera, ¿ya? Y luego recién se empezaron a trabajar los frescos, ¿ya? Otra cosa, algo que era muy importante, el tema de los grabados, de las estampas, ¿sí? Como les decía, una de las formas para poder trabajar en cantidad, hacer cuadros en mayor cantidad, era mediante el uso de las estampas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mateo Pérez de Lecios es uno de los artistas que empieza a traer las estampas, las trae en cantidad y las empieza a distribuir tanto en Lima como en la sierra. Ya por eso es que vamos a encontrar casi la misma obra, una sola obra, una sola imagen representada en diferentes colores, porque obviamente la producción ha sido masiva, ¿ya? Bueno, entre los primeros artistas poco reconocidos tenemos a Francisco Juárez, ya lo dije, Víctor Sanabria, Ramales, Francisco García y bueno, este último era un dibujante, no era pintor, llegó a incursionar un poco en la pintura, pero era dibujante, ¿no? Y no solo retrataba temas religiosos, sino temas vivenciales, ¿no? Lo que veía en la vida cotidiana, no solo en el mundo español, sino también en el mundo andino y la relación que tuvo el mundo andino con España. ¿Ya? En cuanto a las influencias, ¿eso no me les expliqué, no, chica? Sí, les expliqué. Sí, la influencia italiana, la flamenca y la española. Obviamente la española porque vamos a tener el legado completo de España, la que nos llega. La flamenca por ser muy minuciosa, muy detallista, ¿sí? Y la italiana porque la pintura seguía siendo mucho más famosa en Italia. Recuerden que el Renacimiento y toda la bomba de las pinturas, de los lienzos, de los murales nace en Florencia, en Italia. Y va a ser siempre el foco, ¿no? El foco cultural. Entonces allí seguía siendo el foco cultural, ¿ya? Ya, ahora sí entremos a
les decía, los estilos que nos van a llegar a la colonia peruana son estilos casi, por así decirlo, casi muertos, ¿ya? Aquí nos debió, haber llegado el barroco por el tiempo. Recordemos que en las iglesias el barroco es el estilo que llega, ¿no? Es el estilo que se desarrolla más. Llega con retraso, pero llega, ¿no? Todavía vivo. Aquí nos llegan los estilos ya muertos, ¿sí? Nos llega algo de renacimiento. Realmente ya se estaba perdiendo el renacimiento aquí. En Europa pues estaba muertísimo. El manierismo también estaba muerto en Europa, pero nos llega porque, como les decía la clase pasada, el manierismo, el barroco son estilos religiosos y tienen una forma muy didáctica de llegar al fiel, porque son estilos forzados, especialmente el manierismo. Son estilos muy artificiales, ¿no? Los colores, las formas son casi irreales. Ya les expliqué también, ¿sí? En el caso del manierismo, por los colores, por las torsiones que tiene el representado, y pues es también muy religioso, ¿ya? Entonces el primer artista más conocido que va a trabajar no solo en Lima, va a trabajar en provincia, primero como un ayudante, porque a Viti lo llaman como colaborador, ¿sí? Llega a pintar por un tiempo, porque era el propósito, y luego se queda, ¿sí? Se queda y pues trabaja en todo Lima, trabaja en Puno, trabaja en Cusco, trabaja en Arequipa, ¿no? Tiene bastante producción en Juli, ¿ya? En Arequipa también, y muchas de las obras que ha dejado Viti están en las iglesias del centro de Lima, ¿no? Por ejemplo, San Francisco, y otras obras que en realidad se han perdido, pero actualmente están por verse porque no se sabe exactamente si pertenece a su mano, ¿no? A su pincelada, ¿ya? Entonces, bueno, Viti es un artista, es un pintor que perteneció a la orden jesuita, ya vino a Lima por el llamado del padre Vargas, que fue también un pintor no tan conocido, pero también incursionó en la pintura. Y pues su estilo fue el manierismo. Viti fue manierista por excelencia. Casi todas sus obras son manieristas al 100%. Es como un manierismo clásico, ¿ya? Ahora, Viti acostumbra a pintar cristos, vírgenes, con una forma muy fácil de reconocer. Les voy a poner la imagen para que vean algunas de las imágenes de Viti. A ver. Miren, por ejemplo, ¿ven el PPT, chicos? Sí. Ya. A ver, miren, la forma de pintar de Viti es clásica. Uso el término clásico porque es una forma particular de su pincelada, no tiene innovaciones como otros artistas, ¿no? Es cuadriculado. ¿Y sabes si utilizan colores pasteles? Sí, por eso les digo que es manierista. Por ejemplo, acá, el Jardín con el Niño, esta obra está en Arequipa, y miren claramente que es manierista. Miren los colores apastelados, el rosado, el celeste, la Virgen muy delgada, cuello delgado, ¿no? Cara pequeña y rubia, pues, ¿no? Clásico del manierismo. Miren aquí el Cristo. Esta obra también está en Arequipa. Miren la forma
en particular que tiene el manierismo, especialmente por la mano de Vitti, que es inclinar el cuerpo del Cristo en este caso, como si estuviera apoyado en su pie derecho, ¿no? Entonces está como que torcido y miren la curvatura que tiene acá, la cadera. Es algo particular de Vitti, algo muy parecido a lo que hacen los griegos en la época, a ver, no sé si se acuerdan cuando vimos Grecia, la época... No, la helenística es mucho más fuerte. Antes de la época helenística, en este tránsito del clasicismo griego, cuando ven a los atletas torcidos, están como que parados pero recostando un pie y la cadera pronunciada, como que medios afeminados, ¿ya? Ah, sí. Sí, entonces por eso se dice que Vitti hace los Cristos afeminados, los representa afeminados. Y por ahí hay unas críticas también, donde se dice que Vitti era homosexual, que... Sí, lo habré escuchado, ¿no? Siempre hay mitos acerca de los artistas, entonces él siempre trata de afeminar a los Cristos, siempre están torcidos, recostados muy delicados. Ya acá tenemos otra obra de Vitti. Miren, esta obra es clásica también, manierista. Creo que no voy a usar el término clásico, lo pueden confundir, pero creo que es propio de Vitti, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es una obra manierista, ¿sí? Hay cantidad de personajes, mayor cantidad de personajes. No es barroco por el hecho de tener varios personajes, en este caso no, es manierista, simplemente por los colores, las pieles claras y la delgadez de los cuerpos. Recuerden que el manierismo usa los cabellos claros, ya bien rubios o castaños. Y esta obra está en San Pedro. ¿Ya? ¿Qué más? En cuanto al trabajo de los símbolos, en esta primera etapa todavía no se usa. Eso viene más que todo de la mano con el tema de representar un solo personaje. Para el caso de las vírgenes y Cristos, todavía aquí en esta etapa no. ¿Ya? Esto se va a ver más que todo cuando se empiezan a reproducir en cantidad y se llevan estas estampas, estas imágenes a provincia. En ese caso, si las vírgenes van a cambiar, los Cristos también van a tener una particularidad en su aspecto, ¿no? En el rostro, en el cuerpo, en la vestimenta propia de la zona. ¿Ya? Aquí en esta primera etapa, bueno. ¿Y chicos? ¿Qué más? En cuanto a otro artista, vamos a ver un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Hay otro artista que no se relaciona con la vida religiosa, apoya sí a la iglesia porque es llamado para eso, ¿ya? A catequizar, realmente se le paga también, a diferencia de Vitti, que aparte de ser un religioso recibió un sueldo también, sí, pero la iglesia lo convence para que ayude con la catequización, porque en un primer momento no quería venir a porque trabajaba en Sevilla. Él era muy famoso en Sevilla. Entonces, muchas de las obras más reconocidas de Alessio, su nombre completo es Mateo Pérez de Alessio, están en Sevilla, ¿ya? Él tenía una carrera mucho más productiva ya, pero pues lo convencen y llega a trabajar aquí. Sí, él trabaja más que todo con estampas y muchas de las obras que trabajó en Sevilla las vuelve a reproducir aquí. Por ejemplo, este es el San Cristóbal de Sevilla, es la obra más importante de Mateo Pérez de Alessio. ¿Ya? Es una obra que se va a reproducir mucho en provincia. ¿No? Lo vamos a ver, por ejemplo, en Ayacucho, así, en formato grande.
pero obviamente con un fondo diferente, un acabado diferente, pero es la misma estampa, ¿ya? Lo vamos a ver en Ayacucho, en Cusco, en Cajamarca, etc. Pero esta es la legítima de Sevilla, ¿ya? Hay otra obra que también es conocida, no la he puesto acá. No la he puesto acá. Hay otra obra conocidísima y que también es básica, que es la de Santiago Matamoros. Lo pueden googlear si quieren. La de Alessio, Santiago Matamoros, también que lo trabajó en Sevilla. Sí, y es una obra clave porque Santiago Matamoros es un santo casi ficticio que empieza a ser muy conocido y muy usado en las imágenes religiosas de Lima. Ya nace en Sevilla y tiene todo este contexto de los moros y la guerra que tuvo España con los árabes, pues, ¿no? ¿Saben caballo blanco? ¿Viste que tiene una espada? Sí, el caballo blanco. ¿Ya? Que tiene una espada en la mano. Sí, entonces vamos a volver a ver esta especie. A mí me interesa mucho esta incluso iba a ser mi tema de tesis para San Marcos, pero no lo fue, al finalizar esta película. El tema del sincretismo, ¿no? Esta forma tan, a ver, ¿cómo les digo? Yo no estoy emocionada. Esta forma tan disimulada, y me emociona cuando hablo de estos temas, tan disimulada de unir dos culturas totalmente opuestas, no solo opuestas, sino culturas que se odiaban, ¿no? Como hablar de, por ejemplo, el tema pagano, el tema mundano, que obviamente la cultura indígena era algo horroroso, ¿no? Para la cultura española con su iglesia y este tema religioso, ¿no? Y cómo es que usan la cultura pagana, que obviamente odiaban en un inicio para poder alianzarse, ¿no? Para poder llegar a la mente andina, ¿no? Y poder reconciliarse de una manera disfrazada en un momento y después de una manera pacífica, porque obviamente en un primer momento era una estrategia para poder llegar al cielo, pero después el mismo fiel lo adopta como algo bueno, algo tranquilo. Recuerden que el niño era muy ingenuo, entonces absorbe, ¿no? La cultura nueva, que es la cultura española, pero no pierde, no mata a sus dioses, no mata a su cultura antigua, sino la disfraza. Por eso es que en la sierra se sigue viviendo todas estas ceremonias, todas estas costumbres antiguas, ¿no? Que era el rendirle culto, por ejemplo, al sol, el agua, la Pachamama. Ya, entonces, cuando les hablo de Santiago Matamoros, era un santo patrón de España, porque es un santo ficticio, que ustedes saben un poco parte de la historia, ¿no? Que llega cuando ocurre esta guerra entre España y los árabes, ¿no? Pues se representan los moros, él está en caballo blanco, llega con una especie de santo salvador que se ve en el cielo, según la leyenda, ¿no? Aparece en el cielo, de manera de trueno, aparece. Por eso es que Santiago Matamoros se trae a la colonia peruana, ¿no? Y se confunde, ¿no? Se llega a sincretizar después con el dios del trueno. Ya, entonces, para los indios, Santiago Matamoros era su dios del trueno. ¿Sí? El mismo dios del trueno que se veía en la época andina. Y lo adoptan como su dios del trueno. O sea, pensaron que era Yapa. Claro. Entonces, sí, es como que, como les decía, ¿no? Lo adoptan y después lo disfrazan y nace este sincretismo, ¿no? Y eso pasa mucho con muchos santos, pero eso es uno de los más famosos, ¿no? Profesora, sí. Dime. ¿qué es sincretismo? Ya, sincretismo es una palabra algo compleja.
es la reconciliación, así para hacerlo simplificado, es la reconciliación de dos culturas totalmente opuestas. En un momento llegaron a ser rivales, ¿no? Entonces es esta reconciliación, esta fusión de dos culturas diferentes, ¿ya? Eso es sincretismo. Entonces seguimos con Santiago Matamoros. Sí, bueno, no tengo acá la imagen, es una imagen sevillana, no está acá. Esta es otra imagen, también que habla de San Cristóbal. Esta imagen estuvo en la Catedral de Lima, fue en el 1611, si no me equivoco. Esta de Sevilla es de 1580 y tantos, creo que es 84, creo, si no me equivoco. Esta estuvo en la catedral, ya no está, no sé si la habrán regresado, pero estuvo en un primer momento y representa también parte de San Cristóbal, ¿no? Es también una fusión, donde se muestra también parte de las dos culturas, ¿ya? Esta es otra obra. Miren las Madonas, las vírgenes. Esta es la Virgen de la Leche. Se le dice la Virgen de la Leche cuando la Madonna está dando de lactar a su hijo, a Cristo. Ya. Mateo Pérez de Alessio, a diferencia de Vitti, que es mucho más dulce, mucho más delicado, mucho más manierista. Alessio es manierista también, pero con ciertos rasgos barrocos. O sea, no es tan delicado como Vitti. Es un poquito más ya todo. Bueno, acá el niño todavía es pequeño, pero generalmente trata de plasmar a los personajes observando al espectador. ¿Sí? Bueno, son pocas las obras que he puesto. Y en el caso del barroco que les decía, ya empieza a trabajar fondos ligeramente oscuros. Por ejemplo, esta obra, si yo les pongo, esta obra es manierista. Se nota por los colores pasteles y el paisaje místico, ¿no? Casi real, sublime. Ya, esta obra también es manierista, pero ustedes podrían decir, en el caso de que les pida que me describan, es manierista ya por los colores, porque todavía, miren, tiene el cabello rubio, las pieles muy claras, ¿no? Pero hay atisbos del barroco, ¿no? Un cierto barroco por el fondo oscuro. Esta es una obra manierista todavía, ya, paisajes idílicos, personajes con telas pasteles, ¿sí? Pero también hay ciertos atisbos barrocos, que no es muy marcable, ¿no? ¿Ya? Entonces, volviendo al trabajo de Alessio, les decía que él trabaja con estampas. Él no se hace tanto problema como Vitti, ¿no? Que es trabajar cuadro por cuadro, dejando siempre un sello particular en cada obra, ¿no? No, Alessio trabaja en cantidad, trabaja con estampas, haciendo uso de los grabados de Durero, por ejemplo. Los grabados de Durero en las colonias fueron como que canchita por, ¿no? O sea, caliente. Empezaron a usarse en cantidad. Y mientras más avanzaba la colonia, más crecían los pueblos colonizados en la sierra, en la selva, ¿no? Entonces se necesitaban más imágenes. Y pues los grabados eran pan de cada día, ¿ya? ¿Qué más? Alessio también trabajó para la corona, ¿sí? Trabajó para el virreinato, llamándose el pintor de la señoría del virrey. Es decir, que no solo trabajó imágenes religiosas, también trabajó retratos mundanos, ¿no? En la cual se representaba a la nobleza. Pintaba para el rey, para la corona, ¿ya? Él trabaja principalmente en Lima. Sí, la mayoría de sus obras están en Santo Domingo, están en la Catedral de Lima,
y en San Agustín. Esta, por ejemplo, está en el Museo de Arte. Ya está en el Museo de Arte de Lima, por si acaso. Sí, la Virgen de Luz es una de las obras más famosas. ¿Qué más? Trabaja también para la sierra, pero muy poco. Vamos a encontrar obras, por ejemplo, en Huánuco, vamos a encontrar en Cusco. Trabaja murales también, son pocos. Ya, trabaja pinturas murales. Hay obras que todavía no están siendo totalmente atribuidas a Alessio, porque como son épocas iniciales, estamos hablando de 1600, empezando la colonia, pues, ¿no? 1610, un poquito antes, ya son obras muy antiguas, entonces la única forma de saber de que es de la pincelada del artista es mediante una orden, pues, ¿no? O sea, que hayan papeles, ¿no? Donde se haya firmado y se haya dejado la firma, pues, del artista, ¿no? Mediante un contrato, un trabajo, ¿no? Ahora, pocos de ellos firmaron la obra, ¿ya? Entonces, algunas veces el mismo artista trabajaba con sus aprendices. Por eso es que, especialmente de Alessio en adelante, con Pitti no, o sea, Pitti es mucho más fácil de reconocer la obra, como obvio, ¿no? De que son manieristas al 100%, tienen una técnica clara. En el caso de Alessio, como trabajaba con grabados, era un poquito más difícil de reconocer si era su pincelada pura. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces trabajaba él con el aprendiz, o sea, el artista empezaba a trabajar la obra, pero como tenía bastante chamba, le decía al aprendiz, termínala, pues, ¿no? Ayúdame a terminar la obra. Y el aprendiz trabajaba solo o con otro aprendiz. Por eso es que muchas de las obras son confundidas, porque tiene un poquito del artista, pero también tiene un poquito del aprendiz. Miss, y Viti al final que mandaba a sus alumnos firmaba él. Alessio. No, dijo sobre Viti ahorita. No, ahorita estaba explicando sobre Alessio. No, dijo en un momento que las obras de Viti se reconocían fácilmente, pero había momentos en que él también hacía pintar a sus alumnos y hasta al alumno tenía un aprendiz. Entonces, al terminar esa pintura, ¿firmaba Viti o firmaba el alumno? No, lo último que expliqué era sobre Alessio. Les decía que en el caso de Viti es mucho más fácil porque Viti era como que el encargado, ¿no? En ese entonces todavía no se traían tanto los aprendices. Y pues reconocer una obra de Viti es mucho más fácil porque desde el principio a fin se nota que la obra es manierista, es delicada, es afinada, ¿no? Es mucho más fácil reconocer. En el caso de Alessio en adelante, los artistas empiezan a trabajar con grabados. Por eso, por el hecho de que hay bastante chamba, ¿no? Que el artista no tiene tanto tiempo para terminar una obra, por lo que empieza a trabajar la obra, pero le dice al aprendiz, ayúdame a terminarla. Entonces, es por lo que vamos a encontrar varias pinceladas en una sola obra. Entonces, de Alessio en adelante, hay obras que todavía no están 100% reconocidas al artista. ¿Ya? Entonces usted dice, esta tiene pinceladas que posiblemente nos diga que es de Alessio, pero tiene características algo diferentes. Entonces, comparándolas con las obras sevillanas que eran 100% a las de Alessio, hay ciertas diferencias. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Por eso es que muchos críticos, muchos historiadores, cuando hacen un libro, no le ponen en la parte baja de la descripción de la obra, no le ponen de Viti, ¿no? Obra de Viti, sino ponen atribuida a Viti. Un ejemplo, ¿no? Pero Viti no, pero Viti, obra atribuida a Alessio, por ejemplo. ¿Ya? Se le pone así, atribuida. Y es algo que se puso muy de moda en el barroco, ¿no? Inclusive en Europa, lo de los aprendices. Claro. Entonces ya empezaba a trabajar en cantidad, pues no había mano. ¿Ya, chicos? Bueno, les voy a dar 5 minutos mientras le tomo foto
y luego nos vamos unos 10 minutos más para terminar la clase. ¿De qué se regresamos? Sí, 5 minutos. Ah, ya, Y en 5 luego- regresamos. Sí, en 5 Ah, ya. minutos. Ya. Le voy a tomar foto y les paso por este. Bien, por WhatsApp. Vayan al baño, Ya, gracias. la chica. Profesora, Dime. ¿de qué se trata lo que usted ha dicho ahorita? Por él, no has estado atento. No, o sea, los 5 minutos. Ah, no, 5 minutos porque voy a tomar foto a mis apuntes y para que ustedes vayan a relajarse un ratito. Ah, ya. Ya.